Bueno, buenas tardes. La idea de micromódulo es hablar un poco de tema de responsable monotributo, responsable inscripto o sociedad que conviene de acuerdo a lo grande de la estructura de la empresa o de un unipersonal. Acá lo importante siempre es evaluar obviamente el volumen de negocio, la facturación inicial, o sea, partiendo de un unipersonal, que podría ser obviamente monotributo al inicio, para un tema de ahorro de costos. Siempre el monotributo, como lo dice la palabra, es un monoimpuesto, en donde solamente se paga en una cuota integrada, tanto la parte impositiva como la previsional, y hoy en día ingresos brutos también. Tanto, por ejemplo, en Cava o en Buenos Aires hay régimen simplificado que depende del monto de facturación, se puede incorporar al mismo monotributo y se paga de manera unificada tanto la parte previsional impositiva y de ingresos brutos. Esto, obviamente, el menor costo a nivel anual, siempre analizando a nivel anual, es el monotributo. Luego, a medida que uno va creciendo en facturación, y depende la escala de la empresa, puede ser luego responsable inscripto como un unipersonal o una sociedad, una SRL, una sociedad anónima. Vamos a dedicarle 2-3 minutitos a hablar de monotributo, en donde hoy el actual gobierno ha actualizado significativamente los montos de facturación ajustados por inflación, y la norma actual hace un ajuste trimestral automático por IPC actualmente. Entonces, hoy en día entran un poco más de actividades en el monotributo, ya sea como locación o prestación de servicios o como venta de cosas muebles. La facturación total puede llegar hasta 108 millones anual. Cuando decimos 108 millones anual, no es periodo calendario de enero a diciembre. Siempre son los últimos 12 meses contado con el mes actual. Porque el monotributo uno se cae, eso es algo que algunos se confunden y suman la facturación de enero a diciembre, y no es así. La facturación, para no caerse del monotributo, siempre se toma los últimos 12 meses continuos para atrás. Entonces, hoy en día la categoría mínima, por ejemplo, se podría llegar a facturar hasta 850.000 pesos por mes, y la categoría máxima se podría facturar hasta 9 millones de pesos por mes. Y también hay un diferencial importante, ya sea locación o prestación de servicios o ya sea venta de cosas muebles. Por ejemplo, en la categoría máxima, en la categoría K, puedo llegar hasta 108 millones, y el impuesto integrado, sin ingreso bruto en este caso, el que les voy a comentar, son 1.381.000 en el caso de locación y prestación de servicios, pero en el caso de venta de cosas muebles es de 600.000. O sea, es significativa la diferencia, y es importante catalogar bien la actividad que uno desarrolla cuando se inscribe en el mono, porque esa actividad luego lo va a llevar a pagar el impuesto integrado, ya sea como venta de cosas muebles o como locación o prestación de servicio. Y eso es no menor, porque acá, donde le estoy poniendo el ejemplo, en la categoría máxima es más del doble el impuesto. Obviamente en las categorías intermedias la diferencia no es tanto, pero en una categoría H, donde por ejemplo se pueden facturar 70 millones por año, son 447 versus 272. O sea, obviamente se achican las diferencias, pero siempre hay una diferencia importante. En este caso no llega al 100%, pero es una diferencia importante. Luego, cuando uno va creciendo facturación, que estamos hablando que pasamos los 108 millones anuales, ahí depende la estructura y depende cómo uno esté armado, ya sea con empleados o no. Una salvedad, como un monotributista también se puede tener empleados, la norma lo permite, y también puede ser bajo el régimen general pagando cargas sociales o bajo el régimen de monotributista. Está lo que se llama monotributista colaborador. Entonces también la ley hoy nos permite tener un empleado, y más cuando es prestación de servicio. La ley original hablaba siempre de prestación de servicio o un oficio o que sea profesional.
ahí no hay ninguna duda, pero hoy la norma está un poco más laxa. El Ministerio de Trabajo también está más laxo, de acuerdo a múltiples inspecciones que hemos tenido. Entonces puede ahorrar costos, y no menor cuando recién empieza la estructura o empieza a crecer o tener un empleado, a tener un empleado como monotributista. Y bueno, como les comentaba, luego está la opción de responsable inscripto o sociedad, que también importa mucho la estructura de costos, si hay empleado y demás. Debido a que, yendo al punto más importante, que es el impuesto a la ganancia, uno tiene que entender que cuando pasa ya, luego de mono responsable inscrito a una sociedad, ya el ingreso bruto es aparte, ya sea puro de alguna jurisdicción o convenio multilateral, para la sociedad también, y el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es no menor en la estructura de costo, es muy importante para el armado de precios, porque no es menor en el global. Y tener muy en cuenta que la escala de ganancia en un responsable inscrito y una sociedad es significativamente diferente. En donde un responsable inscrito, como unipersonal, hay una escala progresiva del artículo 90, en donde uno empieza abonando impuesto a las ganancias sobre una ganancia neta sujeta a impuesto del 5%, depende de los volúmenes, ¿no? Esto se ajusta ahora por inflación también. Entonces, empieza con una ganancia chica, empieza pagando el 5% y termina en una del 35%, pero es progresiva, tiene muchos escalones. En cambio, en la sociedad también este gobierno hizo una escala progresiva, pero mucho más reducida, en donde la escala es del 25%, 30% y 35%, dependiendo el nivel de ganancia neta sujeta a impuesto. Bueno, en este caso arranca de los 100 millones en el caso de sociedades, pero es importante tener en cuenta y hacer el análisis de impuestos, la proyección impositiva de acuerdo a los resultados, porque esto en conclusión va a variar significativamente a lo que uno le quede en el bolsillo al final del año, independientemente que se pague 5 o 6 meses después, pero bueno, es muy importante hacer una planificación fiscal en el inicio, en el intermedio del periodo fiscal, porque obviamente uno cuando lo hace para liquidar 4 o 5 meses después ya no hay medidas correctivas que se puedan tomar, simplemente ver cómo dio. Entonces ahí ya es tarde para hacer medidas correctivas en el intermedio. Bueno, para mencionar hay varias, pero la principal, al hacer una sociedad, uno pone un marco legal y pone un patrimonio neto en la sociedad en donde limita la responsabilidad, salvo dolo, que es muy difícil probar y demás en un juicio, pero salvo dolo, limita la responsabilidad de cualquier evento que tenga la sociedad al patrimonio neto de la misma. ¿Qué significa, en resumidas palabras? Es que los socios, ya sea el administrador como socio gerente o director o presidente de una SA o socio gerente de una SRL, no responde con el patrimonio personal a cualquier problema que pueda tener la sociedad de índole civil, comercial, penal, legal, juicios laborales y demás. Esa es una de las principales beneficios de hacer una sociedad, ya sea SRL o sociedad anónima, versus responsable inscripto, en donde uno sí responde con su patrimonio por cualquier cosa que pueda pasar del negocio, ¿no? En este caso, control de plagas. Así que acá el asesoramiento, ¿cuál sería? Que depende del volumen, cuando ya se llega a un determinado volumen, siempre conviene limitar la responsabilidad de tanto los socios gerentes como accionistas también y confeccionar una sociedad anónima donde hoy en día no es tan costoso, una sociedad anónima, una SRL, ¿no? Donde no es tan costoso y sí, obviamente, una sociedad tiene algunos costos mensuales, digamos, de libros, balance y demás, que no tiene un unipersonal, digamos. Ahí a nivel contable hay un poquito más de costos, pero bueno, siempre es no menor delimitar la responsabilidad de socio gerente.
Bueno, gracias.